Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa Renacer, Tanatólogos Tepatitlán, un podcast de la marca Bizome. Primero que nada quiero darles una pequeña explicación del cambio de nombre. Como ya sabían o como están los episodios anteriormente grabados, pues era un trabajo obviamente que estaba haciendo yo cuando estaba estudiando, el cual decidí publicarlo y que se pudiera transmitir a ustedes que me escuchan ahí fielmente, pero la situación, ahora que le damos una formalidad a este tema, a esta, ¿cómo decirlo?, a esta estructura, ¿no?, que se le está dando ya más formal, pues ya se crearon también páginas, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, también hay en un blog donde se estará llevando información de los diferentes temas, ahora todo bajo el concepto Renacer Tanatólogos Tepatitlán, y obviamente la marca que respalda atrás pues es Bizome Psicología. Por ese motivo o razones que se cambia el concepto, el logotipo, y le daríamos un puntito nada más a la cuestión de que el nombre era bastante fuerte y las personas sí les causaba un poquito de incomodidad y de repente no querían entrar nomás por el nombre, así que se hace este análisis y pues todo es a prueba y error, todos los podcasts o los videos que ustedes estén viendo de los creadores de contenido, así funcionamos todos, ¿no? A prueba y error, a ver cuál es el que nos hace llegar a nuestro objetivo. En mi caso, pues el objetivo es llevarle la información a las personas, pero si el nombre que tengo es un limitante para que las personas puedan enterarse del contenido que tengo, pues es momento de modificarlo. Y ahora ya queda totalmente formalizado. Con esta explicación, pues yo creo que arrancamos. Y pues precisamente, ¿no?, por la cuestión del nombre es que les preparé este pequeño tema que se llama tanatofobia. Tanatofobia es el miedo, la incomodidad, esta ansiedad o pánico que nos da el tratar los temas de la muerte, el estar pensando constantemente en la muerte, en los rituales funerarios, incluso hasta en los propios objetos de los difuntos. Hay otro que es como su contraparte, a lo mejor ustedes sí lo conocían, que es apeirofobia, pero este es ese sentimiento igual, ansiedad o pánico, el hecho de saber que seríamos eternos. El pensar y comprender la eternidad también causa un miedo muy fuerte y en algunas ocasiones, obviamente muy pocas personas que padecen de apeirofobia, pues están constantemente pensando, ¿no?, en si me llega la eternidad, en una vez que muera y soy eterno, pues qué va a pasar. Pero es más como en el terrenito de aquí en la vida, porque si fuéramos eternos significa que nuestros seres queridos, que esas personas con las que creamos vínculos van a ir desapareciendo poco a poco mientras nosotros nos quedamos, no moriríamos por ningún motivo. Y también hay que incluirle un poquito, no sabemos en qué condiciones seríamos eternos. Si fuéramos eternos con nuestro físico como estamos actualmente, posiblemente se disminuiría un poquito el miedo, pero si nos vamos deteriorando por lo natural de la vida, imagínense en qué condiciones estaríamos en unos miles o cientos de miles de años después. Y curiosamente, no moriríamos. Pero bueno, nos vamos a centrar en su contraparte, que es tanatofobia. Y como ya les explicaba, pues este miedo o ataques de pánico se dan, pues una de las razones es porque el ser humano es el único con esa capacidad de identificar el pasado, el presente y el futuro, a diferencia de los animales, donde muchas de las veces el hecho de tener el conocimiento del pasado nos está generando culpas, lo que hubiera hecho,
es que si yo hubiera, es que si yo hubiera y es que si yo hubiera, y pues no hay. Mientras que en el futuro estamos con la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Sale? Entonces, con esta capacidad que tenemos obviamente los seres humanos, también tenemos esa capacidad de reconocer las emociones que están pasando en nosotros al hablar de estos temas. Si yo hablo del pasado, ¿qué emociones se me generan? Si yo hablo al futuro, ¿qué emociones se me están generando? Entonces, el miedo a la muerte es muy natural que todos tengamos miedo a la muerte. Incluso el propio miedo a la muerte nos funciona como un protector a la especie. Si entendemos que vamos a morir en una situación peligrosa, nos alejamos. Nos sirve para alejarnos y a nuestros antepasados les sirvió para alejarse de los peligros y para proteger la especie. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando este miedo a la muerte ya es excesivo? Cuando ya se considera patológico, que se llama en específico tanatofobia. Pues bueno, esto ya está incapacitando a las personas. Está incapacitándolos porque están ocupando gran parte del día a pensar en la muerte, a pensar en qué me va a suceder o qué le va a suceder a mis familiares. Este miedo a morir, a perder un ser querido, este miedo a los propios objetos, que a los objetos se le conoce como necrofobia, o a los rituales, son los que están incapacitando a la persona. ¿Qué es lo que está pasando en esa personita cuando le llegan estos ataques? Les voy a describir así de manera muy rápida. Va a tener dificultades para respirar, va a tener mareos, a lo mejor va a tener náuseas, va a tener una evitación a ese tipo de lugares, va a sentir impotencia, va a tener pensamientos recurrentes sobre la muerte, sobre si me muero, sobre si se mueren mis familiares, sobre qué va a pasar. Muchos de ellos son pensamientos irracionales. Va a tener, si nos volvemos a los físicos, va a tener sudoración, palpitaciones, opresión en el pecho, todo este tipo de conductas. Y pues también obviamente entran por ahí algunas manifestaciones que tienen que ver con la espiritualidad, que siempre está muy polarizado, o se vuelven muy creyentes, muy aferrados por ese miedo que tienen, o se van alejando prácticamente de las religiones. ¿Cómo se fundamentan pues esto de la tanatofobia? Se han hecho muchas investigaciones, no tantas como se quisieran, pero bueno, ya ha habido por ahí algunas, y uno de los experimentos que se hacen por ahí en el 2017 en una revisión de estudio, demostraba, ¿no?, que las personas que menos miedo le tienen a la muerte eran los dos polos en cuestión de religiosidad, de creencias, de espiritualidad. Las personas que tienen una religión tienen menos miedo a la muerte y difícilmente les llegan estas crisis. Y los ateos también son los que menos tienen este tipo de crisis. ¿Cómo se van adquiriendo, ¿no?, estos miedos? De manera muy rápida, pues les diría que por medio de alguna experiencia traumática que tuvo la persona, alguna experiencia olvidada también, y que de repente cuando va a algún funeral, pues le brota otra vez el recuerdo, porque la tiene pues olvidada o reprimida, obviamente, o el hecho de haber estado muy cerca de una muerte significativa o incluso estás cerca de una muerte violenta. Estamos hablando de un accidente. Usted va por la carretera y de repente le toca ver ese accidente muy fuerte y a raíz de eso comienza con todo este sentimiento de incomodidad que detona en ansiedades o ataques de pánico cuando se habla de la muerte o los pensamientos que está teniendo con respecto a la muerte. Bien, continuábamos con este estudio del 2017. Quien hace la investigación, Jonathan Young, pues él es un erudito por allá en la Universidad de Oxford, y decía él que quizá uno de los motivos por los cuales
no tienen ese miedo a la muerte es por el hecho que encuentran consuelo en saber qué hay después. Por la parte de los religiosos, saber que van a ir a un lugar mejor en donde van a estar, o que la vida no termina, sino que la vida continúa en otro lugar. Mientras que para los ateos era más el hecho de no hay nada, pero una vez que muera, ya no sufriré, ya no tendré que preocuparme, ya no tendré que hacer nada. O sea, se acabó e iré a otro lugar que es la nada. Entonces eso les quitaba la preocupación. ¿Por qué? Bueno, se sustenta con otra investigación que se hace por allá en Israel, donde aplican una tabla de ansiedad, muerte de Templer se llama, si no me equivoco, en el que se le aplicó a padres e hijos que estaban en situaciones de enfermedades, obviamente no terminales, pero sí eran pacientes geriátricos bastante enfermos. Se les aplica no esta y resulta que el adulto mayor no tiene miedo a morir. Esos son los resultados que les dan. Y en una escala desde el 0 al 15, por así decirlo, ellos obtienen una puntuación de 4 en promedio. Ellos no le tienen miedo a morir. Ellos tenían miedo a lo que viene después en el proceso de muerte, o sea, al sufrimiento que se van a enfrentar hasta que llegue su muerte. Esa era su verdadera preocupación de las personas mayores. Por otro lado, los hijos tuvieron un 6.9 de 15 hablando sobre su propia muerte. O sea, los más jóvenes tenían esta preocupación, pero si hablaban de la muerte de sus padres, que eran los que estaban ahí, obtuvieron un 8.9 de 15, altísimo. ¿Qué conclusiones nos daba esto? Dos conclusiones muy buenas. La primera es que a medida que vamos avanzando en la edad, vamos aceptando la muerte y va disminuyendo nuestro miedo a morir. Claro, se mantiene el miedo a qué sufrimientos voy a tener para la hora que voy a morir. Que esto también se irá disminuyendo con el paso del tiempo conforme vayan entrando a todos los hospitales los cuidados paliativos, porque eso te garantiza que en las enfermedades que tengas van a estar paliando tu dolor. Por lo tanto, vas a estar en un proceso sin dolor hacia la muerte. Obviamente va a ir bajando esto. Segundo, que las generaciones, bueno, creo que eso ya se los acabo de comentar, ¿no? Que las generaciones más jóvenes le están teniendo mayor miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque todavía no llegan a esas edades de aceptación. Pero ya llegaremos y obviamente se tendrá que ir reduciendo nuestro miedo. Sugerencias, obviamente. Unas sugerencias rapidísimas, 4 sugerencias para que vaya disminuyendo este miedo a la muerte, que nos pueden ser útiles a nosotros y que le podrán ser útiles a nuestros hijos para irlos preparando. ¿Sí? ¿Por qué? Ojo, esta investigación que también se hace en Israel demuestra que los hijos, al tener este número tan elevado de 8.9 sobre 15 respecto a la muerte de sus padres, estaba provocando que le ocultaran información relevante a sus padres acerca de las enfermedades o de su muerte. Ya en otros videos, ya en otros audios, podcasts, como quieran llamarles, ya les hablé acerca de la importancia que es decirle a la persona mayor o a una persona en enfermedad terminal todo respecto a su padecimiento. A mayor conocimiento, a mayor información, significa que puede decidir mejor qué quiere, qué necesita y cómo va a vivirlo. También, como un eje de poder personal, si alguien invade mi derecho a la información, me está violentando. Entonces, hay que tomar en cuenta con este estudio que si los hijos están teniendo miedo sobre la muerte de los padres, les estarán ocultando información, por lo tanto, ocultarles información los están violentando. Y ahora sí nos vamos con las recomendaciones. Primera recomendación,
hablar de la muerte. Naturalmente, hablemos de la muerte con nuestros hijos, con nuestras personas mayores, con nuestro esposo o esposa, hablarle que en algún momento vamos a morir, cómo deseamos que sea ese proceso, qué facultades te doy para que tú tomes o decidas sobre mí si estoy en un momento incapacitante, que también hay un video por ahí que se grabó, obviamente con el logotipo anterior, ¿no? Que era aceptando mi propia muerte. Y ahí ustedes pueden encontrar desde todos los procesos que se deben llevar. Pero hay que hablar de la muerte, hay que prepararnos en lo legal, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, en todas las áreas. Segundo, enfocarnos siempre en el presente. Si seguimos brincando en el pensamiento entre el pasado y el futuro, entonces estaremos teniendo estos ataques de ansiedad, sobre todo hacia el futuro, porque cuando hablamos de la muerte siempre estamos conectando con el futuro. Como les dije al principio, hablar del futuro es tener incertidumbre, hablar, ¿no? Y por lo tanto el tercero tiene que ver con la incertidumbre, que es aceptarla. Aceptar que si en algún momento conecto con ese pensamiento y ese pensamiento me conecta con esa emoción de incertidumbre, hay que aceptarla. Hay que aceptarla y hay que vivirla. Será temporal, será un ratito y luego se nos pasará. Y vamos a continuar. Y el cuarto y último, pues pensar en la muerte como parte de la vida. No hay que poner la muerte aparte, la muerte como una meta, como un final al que vamos a llegar, sino estarlo integrando constantemente. Hago este tipo de actividades, disfruto estas actividades porque en un momento moriré. Quiero estar bien con mi familia, quiero cerrar estos ciclos, quiero estar amando, perdonando y todo lo que tenga que hacer porque en algún momento moriré. Lo voy integrando a mi vida. Que ese fin último que es la muerte, a donde vamos a llegar, sea para disfrutar lo que tenemos en el presente. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Les habla el psicólogo tanatólogo Javier Alejandro Cruz Vélez y nos vemos hasta la próxima.